Pues bajamos. Sí, ¿Alguno le suena? Sí. ¿Empiezo yo directamente? Sí. Bueno, egun guztioi eta mila esker gaurko prentsaurrekora etortzeagatik. Gaurkoan ekonomia zirkularrari buruzko nazioarteko laugarren topaketaren aurkezpena egingo dugu eta hasteko noski aurkezpenak, ez? Alde batetik Jon Olaeta, Jon Olaeta es el presidente de la Federación Española de Reciclaje, FER, que desde el principio nos está acompañando en estos encuentros de economía circular. Y por otra parte, Ángel Fernández Omar, miembro de la Junta de la Confederación Europea de Industria de Reciclaje y presidente del patronato de la Fundación para la Economía Circular. Como veis, dos compañeros de viaje fundamentales para impulsar estos encuentros internacionales que en 4 años de celebración se han consolidado. Y hay que decir que yo creo que estamos en la punta de lanza de estos encuentros, ¿no? El año pasado ya tuvimos un sinfín de miembros y de participantes. Sabéis que fue en formato mixto y este año también lo haremos así. Azpimarratu nahi dut, ez dela bakarrik etorkizunera begira horrelako topaketa bat egitea, baizik eta gaur hartu behar dira erabakiak ezinbestekoak direla, bereziki gure industria, gure ekonomia etorkizunean arrakasta izateko, ez? Guk Gipuzkoan lurralde industriala gara, eta industria bere etorkizunean nahi badu arrakasta izan eta nahi badu lehiakorra izan, ezinbestekoa da ekonomia zirkularraren irizpideak ondo barneratzea eta ondo bultzatzea. Alde horretatik, ezinbestekoa da, esan dudan bezala, horrelako topaketak denon artean egitea. Bai, Europa mailan ditugun arauak eta baita ere adituak hemen izango dira, beraiek esplikatuko digute nolako ibilbidea izango dugun etorkizunean, eta baita ere lurraldeko adituak eta lurraldeko enpresa nagusiak ere hemen izango dira. Eta noski izango dute baita ere emakumeak, lidergoa duten emakumeak izango dira baita ere, eta aurten bereziki esango digute nolakoa den bere kudeaketa eta nola jasangarritasunaren alorrean ze lidergoa duten. Muy brevemente, las jornadas van a tocar un sinfín de temas, pero yo sí quería destacar que, como ya lo hemos tenido en las jornadas anteriores, vamos a tener una perspectiva de qué se está diciendo en Europa, cómo van a ser las normas que en el futuro nos van a condicionar también el desarrollo de la economía, de la industria, los conceptos de la economía circular. Vamos a tener también, evidentemente, cómo lo estamos interiorizando este tipo de planteamientos en el territorio de Guipúzcoa y, como decía, un territorio industrial que se quiere posicionar competitivamente en el futuro, que quiere hacer esa transformación de nuestra economía y de nuestra industria, y precisamente con conceptos que no solamente hablan de competitividad, sino que hablan también de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Si queremos seguir siendo un territorio industrial competitivo, con empleo de calidad y con sueldos dignos, es imprescindible que en los conceptos de economía circular y sostenibilidad estemos a la vanguardia. Y eso es lo que pretendemos desde la Diputación. Como decía, con acompañantes como Jon Olaeta y con Ángel, pues evidentemente eso lo vamos a conseguir. En este año la novedad, y eso se lo dejaré más a Mónica, porque ella es una de las miembros y líderes en ese ámbito, vamos a tener un capítulo especial de liderazgo de las mujeres en el ámbito de la sostenibilidad. Yo creo que la incorporación de la mujer al liderazgo de empresas punteras, y aquí vamos a tener un elenco de ellas, ha supuesto también un cambio de sensibilidad y vamos a poder conocerlo de primera mano, y yo creo que en ese sentido también
va a ser importante. El año pasado fueron los emprendedores del territorio que marcaron una impronta y nos dejaron claramente marcado el camino de futuro, como el emprendimiento también está cogiendo auge este tipo de conceptos y ya, cuando hablamos de ecodiseño, ciclo de vida de los productos, etcétera, etcétera, eso ya está en el origen, ¿no?, de los nuevos negocios que se están desarrollando en el territorio, y este año queremos incorporar la imagen y el liderazgo de las mujeres en este ámbito. Y por mi parte, nada más. Yo creo que van a ser unos encuentros en los que al final, en la última jornada, vamos a poder conocer 5 empresas que luego ya das tú los detalles, Mónica, 5 empresas que nos van a abrir sus puertas precisamente para que conozcamos de primera mano qué se está haciendo en ese ámbito en el territorio. Por tanto, partiendo de por dónde van las normas, las legislaciones y qué se está haciendo en Europa, cómo le estamos trabajando en el territorio con empresas punteras y al mismo tiempo pues una visita a distintas empresas para que conozcamos de primera mano y palpemos lo que significan estos conceptos cuando se aplican a la industria del territorio. Y yo aquí lo dejo. Creo que ahora le toca a Jon Olaeta que nos dé su punto de vista y tienes la palabra. Zure da hitza, Jon. Bueno, lehenengo egunon guztioi eta mila esker Gipuzkoako Foru Aldundiari 4. topaketa hau antolatzeagatik eta zuen presentziagatik. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por vuestra presencia en esta presentación de la 4ª edición del Encuentro Internacional sobre Economía Circular que organiza la Diputación Foral de Guipúzcoa y en la que un año más colabora la Federación Española de la Recuperación. Tanoski, José Ignacio Asesiori, horietan parte hartzen da kolaboratzen usteagaitik. Como no, quería mostrar nuestro agradecimiento a José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente y Hidráulico de la Diputación Foral de Guipúzcoa, aquí presente para volver a organizar este evento que se ha consolidado como un gran foro internacional de intercambio de opiniones e ideas sobre la economía circular, que sin duda es el único modelo que garantizará un desarrollo sostenible en Europa y a nivel mundial. La industria española del reciclaje representa en la actualidad a nivel del Estado español el 1% del PIB. Está formado por más de 5.000 empresas que generan más de 33.000 empleos directos y tiene un volumen de negocio superior a los 10.000 millones de euros. Alrededor de 400 empresas gestoras de residuos se asientan en Euskadi, sin contar agentes negociantes y transportistas. Para no perderme más en datos de lo que representa esta industria en nuestro país, permitidme que diga que de forma anecdótica, ahora que está tan presente en los medios de comunicación el constante incremento de los precios de la energía, en España, desde el año 2000, hemos evitado el consumo de aproximadamente 52 millones de megavatios hora de energía. Este encuentro que nos convoca lleva el tema de economía circular, acelerando el futuro de la sostenibilidad. Desde nuestra visión como gestores de residuos, nos encontramos en una coyuntura clave para impulsar este nuevo modelo económico, basado en minimizar el consumo de recursos naturales, escasos por otra parte, y darles nueva vida a los que ya se han utilizado y convertirlos en nuevos bienes de consumo, reciclándolos, utilizándolos para producir nuevos bienes de consumo para ponerlos en el mercado. La cuestión, por tanto, ya no es la cantinela tan escuchada de avanzar hacia la economía circular, sino que ahora se trata de acelerar y culminar, como dice el programa de las jornadas, y culminar con éxito un reto que hará posible este futuro de sostenibilidad. Para ello será fundamental que nadie se quede atrás. De ahí la importancia de incentivar, mejorar y optimizar el reciclaje de los distintos flujos de residuos, de todos ellos. Por eso, de los interesantes bloques programados, y como vicepresidente del sector de plásticos a nivel europeo de EURIC, que es la Asociación Europea del Reciclaje, resultará importante el de los desafíos y oportunidades de la nueva economía del plástico, un material fundamental tanto para la industria como para su uso en bienes de consumo, que ha sido y está siendo injustamente demonizado y que tiene un enorme potencial de reciclaje, si se tienen en cuenta factores tan importantes como el ecodiseño, es decir, producir para poder reciclar, hacer productos pensados en su reciclaje, o las nuevas tecnologías destinadas a su tratamiento como residuo. Azkenik, edozein zalantza argitzeko zuen eskura jarri baino lehen, esan nahi dut Gipuzkoa zein Euskadin egin den lana administrazio publikoetatik, enpresatetik eta herritarrengatik ekonomia zirkulantzeko
transitua lideratzeko. Para finalizar, y antes de ponerme a vuestra disposición para cualquier pregunta, permitidme que destaque la labor en tanto en Guipúzcoa como en Euskadi se viene realizando para liderar la transición hacia la economía circular desde las administraciones públicas, empresas y la ciudadanía. Precisamente desde la Federación Española consideramos fundamental que todos estos actores clave para la cadena de valor en el reciclaje vayan de la mano para poder acelerar en la medida de lo posible la transición hacia este nuevo modelo de desarrollo sostenible. Este encuentro internacional es una buena muestra de ello. Muchas gracias. Mila esker. Bueno, a todos. En primer lugar, pedir disculpas porque no hablo euskera. Intentaré la próxima vez por lo menos decir alguna palabra. Bien, yo vengo de la Fundación de Economía Circular y, aunque doy por supuesto que se conoce lo que es, la economía circular simplemente es un cambio de modelo sistémico, es decir, sistema económico. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta hace tiempo ya de que el mundo es finito y, por tanto, no podemos hacer un consumo infinito. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar los recursos que tenemos en la naturaleza de la mejor manera posible. Por tanto, partiendo de esa base, lo que se trata es de diseñar la sociedad en general para que se aprovechen al máximo los recursos. Es decir, hacer medicina preventiva. Un residuo es un recurso que ha enfermado y lo que se trata es precisamente de evitar que ese recurso acabe enfermo. Es verdad que alguno acaba enfermo y para eso tenemos el hospital, que es el reciclaje o la valorización energética. Porque luego viene el cementerio, que es el vertedero. Y es a lo que tenemos que intentar evitar. Al ser un cambio de modelo sistémico, es fundamental que toda la sociedad se involucre. Evidentemente, las administraciones tienen mucho que decir y hacer, pero este cambio va a ser imposible si no somos capaces de convencer a la población de que su participación es fundamental. Y en eso estamos, tanto de la Diputación como de la Federación de Recicladores, como nosotros desde la Fundación de Economía Circular. Decir que la economía circular es un vehículo, es un instrumento para la sostenibilidad. Eso es muy importante que quede claro. Y la sostenibilidad es una mesa de tres patas, la económica, la social y la ambiental. Y a eso nos tenemos que dedicar. Es decir, cuando decimos que un país va bien y decimos que el PIB ha crecido, estamos errando el tiro. Tendremos que decir también cómo evoluciona la integración social, etcétera. Y de ahí que me parece una excelente idea que el Congreso, que es el cuarto, ya simplemente decir que es el cuarto quiere decir que ya ha enraizado, que ya tiene raíces. Y eso solo ocurre cuando se da nivel, cuando realmente se da algo que es útil. Por tanto, en ese sentido, yo quiero felicitar a la Diputación por la iniciativa, porque creo que está en un camino muy, muy adecuado. Y digo que las patas son importantes, porque en este caso, por ejemplo, la pata social tiene mucho que ver con la integración en el mundo industrial, en el mundo de gestión de la mujer. Cosa que ya nadie pone en duda, pero que está muy bien que se le dedique todavía un capítulo específico. Y hablando de los plásticos, pues estoy absolutamente de acuerdo con lo que se acaba de decir hace un rato. Los plásticos son un elemento fundamental para nuestra vida, para nuestra salud, para el desarrollo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ver de qué manera incorporamos el plástico en la nueva economía, evitando los perjuicios que pueda ocasionar, pero realzando la necesidad de su utilización y de su potenciación, así como pensar en plásticos renovables, etcétera, etcétera, por supuesto. Y nada más, simplemente agradecer muchísimo la invitación a participar en estas jornadas, que creo que, insisto, que son de un nivel internacional reconocido ya. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias. Bueno, yo por mi parte voy a hacer una breve presentación rápida de lo que va a ser el programa del Congreso, que, como ya se ha dicho, es un congreso que no tiene un título baladí, que es Economía Circular acelerando el futuro de la sostenibilidad. Como bien ha dicho tanto Ángel como yo, como el propio diputado,
La sostenibilidad responde a la necesidad de acelerar 3 políticas fundamentales y una de ellas, acompañando a la transición energética, es la economía circular. Este congreso, que se celebrará los días 2 y 3 de febrero, el día 2, un día destinado íntegramente al análisis y con el máximo rigor científico y técnico por parte de expertos, como veremos a continuación, de un total de 5 bloques. El congreso, que se celebrará en el Cursal el día 2 de febrero, en este momento tiene más de 350 personas inscritas, como bien ha dicho el diputado, tanto de manera presencial como online, y va a ser seguido desde 11 países, muestra de la consolidación del congreso ya en el territorio. En cuanto al programa propiamente dicho, el día 2 habrá una primera apertura institucional que correrá a cargo tanto del diputado como de Jon Olaeta, presidente de la Federación Española, y de Ángel Fernández Omar como presidente de la Fundación de Economía Circular. Tras eso empezará el congreso propiamente dicho con el primer bloque que le hemos titulado Europa, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Es cierto que todos conocemos las numerosas directivas europeas que hay, las nuevas leyes estatales, nacionales, autonómicas, pero tenemos que ser conscientes que cuando estamos hablando de transformar la economía circular estamos hablando de que necesitamos trabajar conjuntamente con nuestra industria y para ello es necesario concretar cómo todas esas directivas y legislación les afectan y les aplican a nuestras industrias y a nuestro territorio y a nuestros trabajadores. Para darnos cuenta de ello contaremos con un representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Además, nos acompañará Cinzia Bezosi, presidenta de la Confederación de Industrias del Reciclaje EURIC, y este año, en aras a tejer pues ese intercambio de buenas prácticas y de experiencias con otros países y con otros territorios, nos acompañará el teniente alcalde de París y responsable de la economía social y solidaria, economía circular y estrategia cero residuos. Le hubiese gustado a la alcaldesa de París poder acompañarnos, pero en este caso, por problemas de agenda, nos acompañará su teniente alcalde. A su vez, tras esas ponencias, haremos una mesa de debate en la cual también participará el diputado de Medio Ambiente y en el que queremos recoger sobre todo no solamente esos retos, sino las oportunidades reales que nos van a marcar precisamente las 3 estrategias que vamos a poder revisar, la europea, la nacional y la local, de cara al futuro. El segundo bloque del Congreso le hemos llamado Desafíos y oportunidades en la nueva economía del plástico. Como han dicho todos los ponentes, y tanto el diputado como los 2 presidentes de las fundaciones, estamos en un momento donde es necesario conocer qué significa el plástico, qué significa el impacto, pero sobre todo donde es momento de hablar con el máximo conocimiento y rigor sobre los diferentes elementos y sobre las huellas ambientales y las huellas de carbono asociados a los diferentes productos. Para ello vamos a contar con la presencia de Olivier Francois, que es el desarrollo de mercado y asuntos ambientales en el Grupo Galó y que a su vez es el vicepresidente del EURIC. Además, nos acompañará Luis Artola en este bloque, director general de la empresa Plastigao, una de las empresas más importantes que tenemos en el territorio y la manufactura del plástico. Asimismo, nos va a acompañar también Íñigo Isasti, de la empresa, director comercial de la empresa Jolas, otra compañía de nuestro territorio en la que vamos a ver cómo efectivamente lo que decían tanto el diputado como Jon como Ángel, cómo se puede transformar ese residuo plástico en que no sea un residuo, sea un recurso, y lo vamos a ver allí y nos van a decir cómo se hace. Y nos acompañará también Carlos Prieto, director general de España del grupo Plastic Energy, una de las apuestas claras que está haciendo Europa en la vía y en la búsqueda de nuevas líneas de reciclaje, más allá del reciclaje mecánico y en concreto el reciclaje químico del plástico. El tercer bloque es un bloque, como ha dicho el diputado, es la novedad de este congreso. Queremos agradecer el poder organizar este bloque a la asociación Women Action for Sustainability, una asociación a nivel estatal que recoge a las principales CEOs de muchas de las industrias más importantes, tanto a nivel estatal y algunas internacionales,
y donde queremos, a través de este bloque, hablar del importante papel del liderazgo de la mujer en esa transición, en esa aceleración de esas políticas de sostenibilidad, tanto ambiental como social como económica. Para ello contaremos con la presencia de Idoia Cealdegui, directora de Polymat. Nos acompañará también Clara Arpa, CEO de Arpa Equipos Móviles de campaña, Adriana Uribe Salgo, directora de Cafea Project, una empresa de nuestro territorio muy importante y que, como bien decía el diputado, el año pasado hablamos de emprendimiento y este año hablamos del liderazgo de la mujer y vemos cómo en Guipúzcoa eso se está haciendo, porque Adriana fue una de las emprendedoras que hace muchos años inició el camino de la economía circular y que la hemos ido viendo cómo ha evolucionado también. Y por último nos acompañará Delia García, directora de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de la firma L'Oréal. Para ello, posteriormente haremos una mesa redonda con todas ellas y tendremos como moderadora a Alba Cabañas, que además de ser socia de la Women Action for Sustainability, es a su vez la presidenta del grupo de trabajo de economía circular. El cuarto bloque que trataremos en el Congreso y que ya será a la tarde será hablar y debatir sobre otra de las políticas fundamentales que está marcando la Unión Europea y que es el tándem que tiene que acompañar a la economía circular, la bioeconomía. Conocer el papel de la bioeconomía en el futuro de la sostenibilidad será la temática de ese bloque cuarto y para ello contaremos con la presencia de la Deia Godina, que es fundadora y directora general de Circular Change y que a su vez es la presidenta de la European Circular Economy Stakeholder Platform. Asimismo, en este bloque tendremos a Enrique Aymerich, director de la División de Agua y Salud del CEID, Caterina Kohl, CEO del programa Perseo Biotechnology, y Goiseder Barberena, que es la de Desarrollo de Negocio y Estrategia del CENER, que es el Centro Nacional de Energías Renovables. El quinto bloque, que es el bloque que, como decía el diputado, es el bloque más donde queremos mostrar también el bloque más local, el bloque más territorial. Para ello, en primer lugar, contaremos con una ponencia del director general de la Fundación Naturclima, David Zavala, en el que vamos a dar a conocer en ese congreso el diagnóstico que venimos efectuando en el territorio de cómo están las empresas del reciclaje en Guipúzcoa. Vamos a dar a conocer esa foto, vamos a ver cómo ha evolucionado la economía circular en el territorio en los últimos años y ahí veremos pues cómo ha ido evolucionando tanto en términos ambientales, del uso de los recursos, en términos de consumo de energía y de generación de empleos. Vamos a contar también en este bloque con José Manuel Muriel, gerente de Metal 78, una industria en nuestro territorio que nació y que está siendo puntera y referente, y más en el momento actual donde todos conocemos la problemática que hay asociada a las materias primas críticas y lo que eso le está suponiendo a la competitividad de nuestra industria. Podremos conocer de primera mano cómo también una industria guipuzcoana se está posicionando como referente a nivel europeo. También contaremos con Aris Sardón, que es profesor adjunto de Polymat y que nos hablará de las últimas investigaciones que están haciendo. Y por último, con Juan José Hernández Samaniego, fundador y CEO de Valor Green, industria que pretende dar una respuesta a otro residuo que no se estaba siendo aprovechado y que vía una valorización material demostrará cómo también se puede transformar un residuo en un recurso, en este caso residuos papeleros. Posteriormente se clausurará este primer día con una clausura oficial tanto por la presidenta del EURIC, de la Asociación Europea de Industrias del Reciclaje, como el diputado de Medio Ambiente. El segundo día del Congreso, como bien ha dicho José Ignacio, lo queremos destinar a poner en valor el esfuerzo de nuestras industrias y que precisamente esa delegación de expertos que nos van a acompañar a lo largo del Congreso, nacionales e internacionales, conozcan cómo en Guipúzcoa nuestra industria, nuestra empresa está trabajando en términos de economía circular. Para ello se ha organizado una serie de visitas a los ponentes en los que se visitarán la empresa Jolas, como he dicho antes, una empresa que fabrica nuevos materiales a partir de plástico reciclado, la industria Ecograns, Trienekens, otra de las grandes industrias que tenemos en el territorio, Asfaltia y por último Polymat. Como veis, un congreso de 2 días, un primer día
donde gracias a todos los ponentes que van a intervenir vamos a poder hablar con rigor, con criterio y conciencia de los diferentes desafíos de la economía circular, y un segundo día donde, además de hablar, vamos a conocer cómo eso que muchas veces son, ¿no?, titulares, se baja a la práctica y cómo lo han hecho nuestras industrias en el territorio. Gracias. Bukaeran jartzen du izen-emana idunak aukera dakara. Hori edo zein zuzenduta dago, edo gehiago enpresei, edo agentei, ez da. Bueno, hasiera baten edo zeinei. Bueno, egia da normalea enpresetako arduradurak edo parte hartzen dutela, baina, bueno, edo zein irikita dago. Bai, argita garbi. Kontuan izan ez bakarrik presentzialki egin daitekela, baizik eta baita ere online edo telematikoki, orduan alde hortatik lasai, eta animatu egin behar da jendea etortzea bai, nosi. Etortzea edo bintzat parte hartzea. Irekia da bai. No, decía si puede inscribirse cualquiera, yo sí animaría a todas las personas que tienen interés. Evidentemente tiene un componente muy de industria, muy de empresa, muy de acción concreta en el ámbito de la economía circular, ¿no? Desde el ámbito, como os he dicho antes, ¿no?, ámbito normativo a nivel europeo hasta lo más práctico y evidentemente, pero es un encuentro internacional abierto a, bueno, no hay limitación más allá de que sea operativo y bueno, en estos momentos, como bien decía Mónica, estamos en 330, 340 inscritos, miembros que bueno, participan en muchos organismos, empresas, etcétera, pero independientemente de eso, pues evidentemente está abierto. Y bueno, hay miembros participantes de 11 países. Incluso algún apunte que ojalá vinieran todos los niños de todas las escuelas de Donosti. Por ejemplo. Sí. Bueno, ya habéis visto un poco el panel de expertos que hay, ¿no? Se tocan distintas problemáticas, algunas muy concretas, como es la problemática del plástico. Yo aquí sí quiero hacer un apunte porque, bueno, habéis hablado, bueno, tanto Mónica, John como Ángel, y muy acertadamente, ¿no? Nosotros tenemos una industria en el territorio que es muy competitiva a nivel internacional, donde le acechan distintas problemáticas, ¿no? Bueno, pues le ha caído un cierto San Benito muchas veces de forma injusta, ¿no? El plástico como material tiene problemas a la hora de su eliminación, por eso hay que intensificar ese reciclaje mecánico que se hace adecuadamente en el territorio y donde, bueno, lo ha dicho un poco de pasada Mónica, pero sabéis que tenemos un proyecto que nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador y toda la ilusión de también apostar por el reciclaje químico, ¿no?, de esos materiales, pero bueno, va a haber ponentes en ese panel pues muy importantes y que nos pueda abrir un poco la perspectiva de lo que puede significar el hacer una apuesta decidida por el plástico sostenible, diría yo, que precisamente no es una industria precisamente que genere demasiados residuos, es de los que menos residuos generan y al mismo tiempo pues una industria muy potente en el territorio y, como decía, pues muy competitiva, ¿no? Están cayendo tasas, están cayendo cambios normativos. Lo que tenemos que hacer en la industria en general, pero en esta en particular, es precisamente ser los primeros a hacer los cambios y ponernos en la vanguardia, ¿no? Pasa con otros sectores, lo cojo como ejemplo porque en este año, además, como veis, hay un panel específico en el tema. Pero yo creo que va a ser uno de los paneles que va a marcar un poco la diferencia y puede abrir ciertas perspectivas, ¿no? Y luego es verdad, al final lo que hay que tener en cuenta es la huella de carbono que genera cada material, cada actividad industrial o cada, bueno, ¿no?, en ese ámbito, ¿no? Por tanto, hay que ir más allá de la simplificación de los mensajes fáciles y lo que sí hay que hacer es una muy buena gestión de recursos para que no se conviertan en residuos, para que no tengamos que... Ya hemos eliminado los cementerios en el territorio de Guipúzcoa para los residuos urbanos, Si lo consiguiéramos para los residuos industriales estaríamos en un panorama absolutamente diferente. Eso vale para el plástico, pero también vale para cualquier otro tipo de material reciclado. Muy importante el ecodiseño para que se pueda reciclar lo que se fabrica. Pero muy importante también es que las normativas abran líneas de consumo de ese material reciclado, porque ya podemos reciclar todo lo que queramos,
que si no tiene salida al mercado y no tiene reutilización, estamos Totalmente todos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso evidentemente, ¿no? Ahí tenemos mucho que decir las administraciones. De hecho, con las nuevas normativas que este año también vamos a tener, en este encuentro saldrán, evidentemente, permanentemente las nuevas leyes de residuos, los contaminados, las leyes de cambio climático que se están, o administración ambiental que ya está aprobada en el País Vasco, pero que va a seguir con la ley de cambio climático, las propias normativas que tenemos en el territorio, es verdad que afecta al ámbito, y luego, como bien hemos dicho también al principio, todas las tendencias que hay en Europa, ¿no? Con las nuevas tasas que van a surgir cuando, ¿no? La diferenciación, y eso tiene mucha importancia, lo que ha dicho John ahora, ¿no? Esa diferenciación en utilizar materias vírgenes o utilizar materias primas secundarias procedentes de esa reutilización y ese reciclaje, que evidentemente tiene que tener un tratamiento mucho más favorable y que hay que potenciar su consumo, porque realmente los productos son exactamente iguales, con las mismas características, y eso es lo que tenemos que impulsar, ¿no? Pero muy acertadamente. Y es verdad que igual este año vamos a dar un primer paso, pero quizás para el quinto encuentro pues haya que intensificar, porque estarán aprobadas todas estas normativas y estarán iniciándose su aplicación concreta. Entonces pero tienes toda la razón, John, hay que hacer un impulso importante a ese consumo y verdaderamente potenciar eso, ¿no? Yo simplemente un comentario también. Sí. Ayer salió un informe muy interesante de la Fundación Cotec, en el cual habla de que en España tenemos un 10% de circularidad en el uso de materiales. Sí, tenemos un camino enorme por delante del 90% restante, y eso es fundamental. Y además la mala noticia es que en estos últimos años hemos bajado del 12 al 10. Quiero decir que no vamos por buen camino, y todas las iniciativas que se están impulsando desde aquí realmente son tremendamente importantes. Ojalá eso sirva de ejemplo para el resto de España, ¿no? Es fundamental. Muy bien. Muy bien. Si no hay más preguntas. Bueno, eskerrik asko, eta informazioa zuen eskura dago, edozein aldaketa web orrian jarriko dugu, eta eskribitzeko garaia da. Ánimo y que participe la mayor cantidad de gente posible, porque es un encuentro que las experiencias anteriores han ido muy bien, es un encuentro que ha ido creciendo en participación y en prestigio, y yo creo que está consolidadísimo, pero dicho eso, lo que requiere es que haya participación. Por tanto, pues ánimo, y nos vemos el 2 y el 3, ¿no? Eso es, en el cursal.